Sin duda alguna la vida de David, la historia de David es una de las historias más emocionantes de la Biblia. Cuando vemos a David, su devoción a Dios, su pasión por el reino de Dios, por extender su reino, su tiempo de comunión con Él, sus escritos, su salmodia, pues sin duda quedamos impactados, impresionados por la comunión que Él tenía con el Señor. Y también cuando vamos a la Escritura vamos a notar que se refieren a David como el hombre que tenía un corazón conforme al del Señor. Todo lo que vemos en la vida de este siervo llena de motivación nuestro corazón, y las características también que vemos, esas virtudes que vemos en él, y que de pasión, de misericordia, de amor, de entrega, de devoción al Señor, yo creo que también son actitudes y características que debemos anhelar todos los hijos de Dios en cualquier etapa que nos toque vivir. Pero la vida de David no siempre fue un valle, estuvo llena de altos y bajos, estuvo llena de momentos tensos. La vida de David también estuvo llena de intensas presiones, y de hecho el texto que hoy nos ocupa describe uno de esos momentos tensos en la vida de David, donde a uno de sus enemigos se había propuesto en su corazón arremeter contra la vida de este siervo de Dios. Él tenía enemigos como los filisteos, pero aquí la descripción nos habla de uno de los enemigos más acérrimos que tuvo David, que fue de su propia casa, fue su suegro Saúl, el primer rey de Israel, que se había propuesto acabar con la vida de este joven, con la vida de este hombre de Dios, y exterminarlo de la faz de la tierra. ¿Sí? Vemos la vida de David en medio de intensas presiones en cada etapa de su vida. Pero lo interesante es que a pesar de las presiones, David siempre mantuvo un carácter firme. David se mantuvo procediendo de una manera correcta y justa, precisamente porque ese es el proceder de los justos, y ese es el tema que nosotros estamos compartiendo hoy. En medio de cualquier etapa, ya sean etapas menos hostiles o ya sean etapas muy, muy intensas de presiones en la vida, nosotros tenemos que mantener un carácter estable, una conducta correcta, y proceder como deben actuar los hijos de Dios, los justos. Pero antes de entrar en el proceder de los justos, yo quiero como primer punto compartir algunos elementos, precisamente dos verdades que se encuentran en la narración, que yo creo que no podemos perder de vista. Son verdades que tenemos que continuamente buscar y continuamente monitorear en nuestra vida, porque si las perdemos de vista, si no las conocemos, si las ignoramos, si las pasamos por alto, pues podemos correr el riesgo de entrar a caminar en un terreno peligroso, espiritualmente hablando. Puede eso traer deterioro a nuestra vida espiritual, emocional, y también en aquellos que están trabajando para el Señor, ministerial. ¿Cuáles son esas dos verdades que nosotros encontramos como primer aspecto en esta mañana? Y es que lo peligroso, lo pernicioso que puede ser un corazón enfermo. Un corazón enfermo es muy, pero muy peligroso, amado hermano. Y para entender esto, pues tenemos que acercar el lente a la persona de Saúl, el primer rey, a ese que se había determinado a acabar con David, a ese que había puesto en su corazón acabar con el siervo de Dios. Continuamente su corazón había sido conquistado por un odio, por una envidia, por un deseo de venganza, por un temor a perder su posición, y eso lo llevó pues a arremeter contra David. En su mente yo creo que continuamente resonaban aquellos cánticos que él había escuchado cuando venía de la guerra. Yo no sé si ustedes acuerdan ese texto, cuando él venía de la guerra y venía David con ellos porque habían derrotado a sus enemigos, y de pronto algunas mujeres en el pueblo comenzaron a cantar: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pues eso fue un golpe intenso al corazón de David, al ego de Saúl. Saúl, cuando escuchó eso, dijo: bueno, nada más le falta darle reino a David. Así que a partir de ese momento se apodera del corazón de Saúl un odio, un deseo de acabar con David, un temor por perder su posición, y eso lo llevó a tener envidia, y evidentemente eso lo llevó a ser una persona infeliz, eso lo llevó a ser una persona despiadada, a convertirlo en un monstruo, y también a una persona que no era incapaz, imposibilitado totalmente de disfrutar de las cosas que tenía hasta ese momento y que Dios le había permitido tener hasta ese momento. ¿Hasta dónde
puede llevarnos un corazón enfermo? ¿Hasta dónde nos puede llevar el odio? ¿Hasta dónde nos puede llevar la envidia? Puede convertir a la persona más piadosa, amado, si encuentra lugar en un corazón. En ese corazón lo convierte en un ser despiadado, despreciable, en un monstruo que es capaz de hacer cosas horrendas con otras personas. Así que nosotros tenemos que hacer precisamente lo que no hizo Saúl, y ahora se lo voy a decir más adelante. Pero quiero mencionarle dónde nos puede llevar a nosotros ese odio en el corazón. ¿Qué puede producir en nuestra vida? Y lo vamos a ver a la luz de Saúl. ¿Qué pasó en la vida de Saúl? ¿Qué produjo ese odio en el corazón, esa envidia, ese rencor en el alma? ¿Qué produjo? Pues lo convirtió en una habitación para el maligno, en una habitación para los demonios. Ustedes han leído en la escritura, en este mismo libro, primero de Samuel, en el capítulo 16, que Saúl estaba atormentado por demonios. ¿Por qué? Porque Dios se había apartado de él, dice la escritura. Dios se apartó de él y vinieron demonios a su vida. Y eso lo trajo a él a convertirse en una persona desequilibrada mentalmente y con una angustia tremenda en el alma. A tal punto que tuvieron que traer a David con una arpa a tocar alabanzas a Dios, y inmediatamente se aplacaba el corazón de Saúl y el espíritu maligno se iba de él. Entonces, cuando una persona llena su corazón de odio, cuando su corazón se enferma, amado, te puedes convertir en una habitación para el enemigo. Comienza a ser atormentado y atacado por el enemigo. Número 2, comienza a robarte la alegría, porque este hombre estaba en una zozobra continua. Este hombre no podía vivir. Mientras David estuviese vivo, él no podía vivir. Él no podía escuchar del éxito de David. Él no podía escuchar que a David le iba bien. Él no podía escuchar que a David lo bendecía el Señor, porque eso le carcomía el alma y le robaba la alegría. Hay gente así hoy. Hay gente así. Y tristemente, incluso dentro del pueblo de Dios hay gente así. Hay gente que no pueden escuchar que a otro le vaya bien, que lo prospere el Señor, que lo bendiga el Señor. Y comienzan a decir, pero ¿por qué a él y no a mí? Y mientras esa persona esté siendo bendecida, esa persona está con la tristeza en el alma y no tiene motivos para reír y alegrarse. Amado, y nosotros tenemos que tener contentamiento en Dios, porque Dios es nuestra porción. Dios es nuestra herencia. Dios nos ama. Dios te ama a ti como ama al que está a tu lado. Dios te ama a ti como ama al millonario, como ama al que no tiene dinero. Dios te ama a ti de esa manera igual. Así que somos bienaventurados por tener a Dios por Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no tenemos que compararnos con nadie. Si Dios bendijo al hermano, que el Señor lo bendiga. Quizás esa bendición pueda llegar a tu vida. Que el Señor lo bendiga mucho más, que el Señor lo prospere. Así me invita a comer un día en el libanés. Aleluya. Pero no podemos ponernos bravos por eso, ni robarnos una alegría. Número 3, y es que este hombre estaba inhabilitado para disfrutar las bendiciones que Dios le había dado. Dios le había dado la posibilidad de ser el primer rey de Israel. Se abrió el periodo de la monarquía con él. Sin embargo, él no puede disfrutar eso, porque todavía él estaba pendiente de la vida de David. Y esto sucede, amado, cuando una persona deja que su corazón se enferme. Por tanto, nosotros tenemos que ser vigilantes en eso. Por eso le dije que continuamente tenemos que estar monitoreando estas verdades, porque de perderla de vista estamos metiéndonos en territorio peligroso. Peligroso, espinoso para el alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros que no hizo Saúl? Número 1, cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón constantemente. Número 2, tenemos que depender todo el tiempo de Dios. Y número 3, tenemos que saber que nuestra seguridad, nuestra valía, nuestra plenitud de vida y nuestra estabilidad no depende de una posición de liderazgo, no depende de una posición en un lugar, en un trabajo, sino depende de que tú eres hijo de Dios. Eso es lo más grande. Eso es lo más grande que nosotros podemos tener. Si nosotros tenemos todo en la vida, posiciones de liderazgo, de influencia, tenemos un lugar prominente, pero no somos hijos de Dios, somos los hombres más fracasados del planeta. Pero podemos no tener nada de lo antes mencionado. Si somos hijos de Dios, somos dichosos y bendecidos. Porque lo que determina nuestra vida no es lo que tú desempeñas, no es la labor que tienes, no es el cargo que tienes, no es la función que tienes. Lo que te llena de plenitud es saber que Dios está contigo. Entonces tenemos que llenar el corazón de cosas positivas, tenemos que llenar el corazón de la palabra y tenemos que monitorear el corazón. Porque ¿de qué nos sirve, amado? ¿De qué nos sirve tener todo, tener la mayor potencialidad y no tener a Dios? Es como Sansón. ¿De qué le servían a Sansón los músculos si Dios se había apartado de él?
¿De qué le servía al mismo pueblo de Israel tener toda una herencia ceremonial y tener la ley y tener toda la Torá? Sin embargo, dice la Escritura que su corazón estaba lejos de Dios. En Isaías capítulo 1 usted se puede notar toda la descripción de cómo era la ceremonia religiosa y fría del pueblo de Israel, pero sin embargo estaban lejos de Dios. ¿De qué sirve eso? ¿De qué le servía a los fariseos, amado hermano, tener toda esa rigidez con la ley y todo ese deseo de guardar la ley y todas las costumbres que tenían? Sin embargo, tenían odio en su corazón. ¿Por qué? Porque arremetieron contra el Hijo de Dios, enemigos acérrimos de Jesucristo. ¿De qué sirve? Entonces nosotros tenemos que ser muy vigilantes con nuestro corazón. Usted sabe lo que dice la Biblia. Por eso la Escritura nos manda, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Protege tu corazón. Saca de tu corazón todo lo que tú veas que te pueda dañar y que se pueda convertir en un lastre que no proviene de los principios ni de las virtudes cristianas. Por eso el salmista decía, examíname, oh Jehová, y conoce mis pensamientos. Pruébame, y dice, y conoce las intenciones de mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino de la eternidad. Guíame por el camino eterno. Él está diciendo, haz un escrutinio continuo de mi corazón. Pruébame, y si ves algo que está funcionando mal, por favor, sácalo. Sácalo de mi vida, desarráigalo de mi vida. Y ese análisis tenemos que hacerlo todos los días. Apenas le pongas los pies en el suelo, lo primero que vas a hacer en tu casa es decirle, Señor, prueba mi corazón. Y si encuentras en él alguna maleza, si encuentras en mi corazón algo que no te honre, quítalo, desarráigalo por completo. Otro elemento, otra verdad que se puede encontrar acá en el texto, es el poder liberador de Dios. Y nosotros, para entender esto, cómo Dios liberó a David, tenemos que movernos un poquito al capítulo anterior, porque no podemos perder de vista que esto es una narración que está conectada. Nosotros vemos la Biblia hoy, capítulo 1, capítulo 2, de un libro, pero realmente no estaba, era toda una narración, no habían divisiones de capítulo y versículo. Así que esto es una narración que viene desde antes. Nos habla de que Saúl tuvo que regresar a su tierra por algo, pero luego se incorpora en su proyecto de perseguir a David. ¿Por qué razón? Vamos a leer el texto de 1 Samuel capítulo 23, versos 25 al 28. Mira lo que dice. Dice, y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, diciendo, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David en el desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Estaba en una encrucijada. Imagínense ser una peña que estaba acuchillada así por dos lados. Él iba por un sitio, Saúl, y por el otro iba David. La separación era de una peña, pero al final estaban acorralados. Los iba a capturar. Pero entonces mire lo que dice la narración. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esa causa pusieron aquel lugar por nombre Selacamatlecot, que quiere decir como la peña de que liberta, algo así. De la división, peña de la división, peña de la liberación, algo así. Y escuchó, usted vio lo que pasó aquí. Aquí hubo una maniobra providencial. David iba a ser ya capturado por Saúl. Saúl se daba prisa para atraparlo. Sin embargo, hubo un movimiento en los cielos donde llegó una noticia a Saúl. Y Saúl dice, bueno, los filisteos le dijeron, están haciendo una irrupción en el país y tienes que regresar porque de pronto va a haber una guerra. Así que vamos adelante. Y Saúl tuvo que abandonar el proyecto de captura y regresar a Israel. ¿Usted sabe lo que pasó aquí? ¿Usted sabe quién estaba detrás de todo esto? La mano de Dios. La mano de Dios librando
a David librando a su siervo. Y eso es una realidad. Nosotros tenemos un Dios que nos libera, incluso más allá de nuestras percepciones, incluso más allá de nuestro conocimiento. Si nosotros tuviéramos la oportunidad por un pequeño instante nada más, hermano, amado hermano, de saber de todos los peligros que el Señor nos ha librado, nos quedaríamos impresionados. Porque Dios nos ha librado de peligros evidentes que nosotros hemos podido percibir, pero Dios nos ha librado de peligros que ni tú ni yo sabemos. Ni tú ni yo sabemos. Y si nosotros pudiéramos entender eso, de cuántas cosas Dios nos ha librado, quizás tú no sabes de cuántas cosas Dios te libró esta misma mañana para tú llegar a este lugar. Y tenemos que saber, tenemos que tener conciencia de esto. Y la Escritura nos da testimonio de esto. La Escritura nos habla de que en una ocasión el pueblo de Israel fue sitiado, Judá fue sitiada. Eso está en segundo libro de Reyes, capítulo 19. Era Ezequías el rey en ese momento. Senaquerías, el rey de Asiria, había venido para invadir Judá y la tenía sitiada, la tenía rodeada. Así que lo único que hicieron esa gente sin recursos fue orar a Dios. Y los asirios eran enemigos despiadados que desollaban a sus enemigos. Terrible. Sin embargo, cuando claman al Señor, Dios dice, envió una noticia a Senaquerib que habían, el mismo escenario que vemos hoy. Tenía que ir a su tierra porque había un rumor de guerra, regresó a la tierra y allí fue ejecutado. Dios lo libró sin mover un dedo. Hay veces Dios nos libra de cada tormenta y de cada lucha, amado, y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Recordamos ese texto, Jehová peleará por vosotros y vosotros ¿cómo estaréis? Tranquilo. Y así nos habla la Escritura, nos enseña la Escritura. También hubo otro momento donde hubo una crisis en Israel, parte norte, Samaria. Fue sitiada también por los sirios esta vez. No por los asirios, como le dije ahorita, sino por los sirios esta vez. Y tenían a Israel, Samaria, en una condición tan paupérrima que llegaron a practicar el canibalismo porque no había forma de entrar nada ni sacar nada de la ciudad. En esa condición Dios derrama su misericordia sobre la nación. Y dice que los sirios estaban en el campo y escucharon el sonido de caballos, de carros. Y dijeron, pues Israel contrató ejércitos que vienen contra nosotros, ejércitos mercenarios que vienen contra nosotros. Y vamos a perder la vida aquí. Corramos. Y se fueron asustados. Y dejaron allí sus pertenencias, sus comidas, todo. ¿Quién los libró? ¿Quién hizo eso? Dios. Y hay veces Dios, amado, nos libera de esa manera. Él va adelante. Que cuando nosotros llegamos donde había una gran tormenta, ya Dios la disipó y hay una gran bonanza. Tenemos que entender esa verdad porque el Dios que nosotros servimos es un Dios soberano. Es un Dios todopoderoso que tiene en control todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora eso me ayuda, cuando yo tengo conocimiento de esta verdad, eso me ayuda a mí a vivir tranquilo, a vivir confiado. Yo no tengo que vivir con la zozobra de qué va a pasar porque yo sé que Dios tiene control de todas las cosas. Y mi vida está en las manos de Dios. Y soy amado por el Señor. Aleluya. Ahora, eso es un beneficio, pero también hay una demanda. Es un beneficio, pero también hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Que yo tengo que mostrar gratitud y obediencia, amado. Y saber que al final del día, amado, cuando yo me acueste en mi cama, yo le tengo que dar gracias a Dios. Yo le tengo que dar gracias a Dios por los peligros que me libró, que supe que estaban ahí, y por los peligros que no supe que estaban ahí, pero que me sacó de ellos. Entonces yo tengo que darle gracias a Dios. Tengo que tener una actitud de gratitud, de agradecimiento y de obediencia a nuestro Dios. Así que estos son verdades que no podemos perder de vista. Ahora sí entramos en el segundo aspecto que tiene que ver con el proceder de los justos. Mire qué es lo que está pasando aquí en este escenario. De pronto termina aquella irrupción, regresa Saúl a la campaña porque este era un hombre obstinado. Este dijo, yo me acabo con este hombre, yo lo termino ya. Yo acabo con David, yo tengo que sacarme esta espina del zapato, porque esta piedra del zapato, porque me tiene a mí que no me deja ni dormir. Así que vuelve de nuevo al proyecto, pero en un momento dice que entra en una cueva porque dice que iba a cubrir sus pies. Y esa es una expresión bastante coloquial, o sea, poética, digamos, no coloquial, poética, para decir que él iba a hacer una necesidad fisiológica. Realmente lo que iba a hacer David Saúl en esa cueva era una necesidad fisiológica. Dice que iba a cubrir sus pies, era manera de levantar sus vestiduras y hacer, me imagino que era el número 2, porque le dio tiempo a David a cortar el manto. Lo que él no se imaginó es que en esa cueva donde él iba a hacer sus necesidades fisiológicas, ahí estaba David con su ejército de valientes. Todos en las paredes de aquella oscuridad, aquella oscura cueva. Imagínense el momento cuando si están siendo perseguidos. Yo imagino que David le tuvo que hacer
al ejército. Esto significa todo el mundo quieto. Esto significa así, todo el mundo quieto. No se mueva. Sí, porque tienen que aprender eso. Lenguaje del Army, del Navy SEAL. Todo el mundo quieto. Nadie se mueva. Porque David lo que quería era, o sea, el pueblo, los ejércitos lo que quería era acabar con ese hombre. Sí, ese hombre se había declarado enemigo, confeso de Saúl, de David. Así que, mira, a mí lo que me impresiona es la manera en la que actúa David. Teniendo en su mano ahora la posibilidad de acabar con aquel que se había convertido en su pesadilla, en su tormento, él decide tomar el camino más alto. Él decide darle paso al mayor milagro del perdón y de la misericordia. ¿Y qué hace David? Se extiende, agarró un palito de tendedero, se lo puso, se acercó, cortó, así. Y se quedaron en la oscuridad. Así Saúl salió y luego vimos en la narración, teniendo en su mano la posibilidad, amado, de acabar con ese hombre, no lo hizo. ¿Por qué? Porque no es la manera en la que proceden los justos. Los justos actúan de manera diferente. Los justos actúan de manera digna, recta, santa. Por eso él, teniendo la oportunidad, me pregunto ahora, amado, imagínense que hubiese sido Saúl el que hubiese estado en la posición de David. Si hubiese sido Saúl el que hubiese estado en el lugar de David, fuera David el que está ahí como vulnerable a todo ataque, de seguro lo habría arremetido. No, ¿usted cree que le había perdonado la vida a David? ¿Ustedes creen que él le habría dicho, bueno, vamos a cortarle el borde del manto de David y que se vaya y luego se lo voy a enseñar? No, lo hubiese matado en ese mismo momento. Pero realmente eso no nos da un aval a nosotros para hacer lo mismo. Porque hay gente que piensa de esta manera, pero si él estuviera en mi lugar, no haría lo mismo. Si estuviera él en mi lugar, no haría conmigo lo mismo, no me mataría. Pero es que tú no tienes justificación para eso. Eso no te da a ti una credencial, ni te da a ti licencia para actuar de manera como actúan los impíos. Tú y yo estamos llamados a actuar diferente. Tú y yo estamos llamados a actuar siendo sal y luz de este mundo. Nosotros estamos llamados a vivir conforme a los estándares del reino de Dios, que son más altos. Son más altos. Podía haberlo hecho, sí, pero no justifica, amado. No justifica. No justifica. Y hoy hay principios bíblicos que nos enseñan esta verdad. Mira lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Así proceden los justos. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, aquí tiene el desafío fuerte, si tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esa es la máxima que nos da la Escritura. ¿Es difícil? Por supuesto que lo es. Que cuando sabes que hay gente que te está arremetiendo, que está haciendo cosas contra tu vida, y de pronto tú tienes que reaccionar de manera positiva y bondadosa, que te tiembla por dentro el cuerpo, que se te estremece el alma. Sí, es verdad. Es verdad. Pero estás llamado a actuar como lo haría Jesucristo, amado. Estamos llamados a seguir sus pisadas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la Escritura nos dice, mira lo que dice el de Pablo, sigue escribiendo a los tesalonicenses, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes siempre, seguid lo bueno uno para con los otros y para con todos. Uno para con los otros, ahí como que está hablando a la iglesia, aquí a los hermanos. Pero cuando dice, y para con todos, incluye ahí al que te lo va a agradecer y al que no te lo va a agradecer, al que cree y al que no cree. Entonces estamos llamados con esa verdad. El apóstol Pedro más adelante, estoy utilizando más Biblia hoy, el apóstol Pedro más adelante nos pone el ejemplo clásico, el ejemplo mayor que tú y yo debemos seguir. Y nos lleva directamente al pastor y obispo de nuestras almas, a Jesucristo. Y mira lo que nos dice de él. Pues, qué gloria es si pecando soy abofeteado, y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía
no amenazaba, sino encomendaba la causa a que juzga justamente. ¿A quién? A su Padre. Entonces, cuando nosotros decidimos proceder de la manera que actúan los justos, por supuesto, esto va a tener una repercusión enorme que va más allá de lo que nosotros podamos entender. Y vamos a verlo a la luz del episodio que tenemos antes. David, al actuar de esta manera, no solamente impactó a sus soldados positivamente, impactó a sus enemigos. Y cuando él le enseña aquel pedazo de manto a Saúl, y Saúl ve que es lo que había pasado, ¿usted sabe cómo responde Saúl? Saúl le dice: David, hijo mío, más justo eres tú que yo. Más justo eres tú que Dios, porque habiéndote hecho yo tanto mal, tú me pagas con bien. E impactó su vida, la vida del enemigo, la vida de sus amigos, de su equipo, de su staff, bien la impactó. Pero no obstante a eso, lo más importante, puso una sonrisa en el corazón del Padre Celestial. Porque cuando tú y yo actuamos de manera como esta, amado, impactamos y regocijamos el corazón de Dios. Dios se deleita, se regocija en llamarnos hijos, porque estamos siguiendo las pisadas, las huellas de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, es interesante que en este texto está muy claro que quien te entregó a Saúl a David. ¿Quién fue? Fue Dios. De hecho, eso es una verdad que queda muy evidente en el texto. Los mismos soldados le dicen a David, su equipo élite, le dice: este es el día que Dios te entregó en tu mano a tu enemigo. Te lo trajo aquí, te lo puso en tu mano. Pero no obstante eso, el mismo David reconoce eso, porque en el versículo 10, David, cuando está hablando con Saúl, le dice: no queda duda de que hoy Jehová te entregó a ti en mi mano. Y la pregunta es: ¿pero para qué lo hizo? ¿Para tomar venganza? ¿Para acabar con él? ¿Para convertirse en un ser despiadado y acabar con la vida de este hombre? No. Lo entregó para que se diera lugar, como hace un momento dije, el mayor milagro. El milagro del perdón y la misericordia. Si nosotros pensamos, amados, fríamente, ¿merecía Saúl el perdón? ¿Merecía que le dieran otra oportunidad a Saúl? Si vamos a encontrar en este mismo pasaje, que unos capítulos después, más adelante, en el capítulo, creo que en el capítulo 26, vamos a encontrar que Saúl vuelve a perseguir a David. No solo que lo hizo ahora, sino que lo va a hacer mañana. Sigue siendo el hombre que va con su liderazgo defectuoso e inseguro. Va a llevar a Israel cuesta abajo. Yo pregunto, ¿merecía a Saúl que lo perdonaran? ¿Que le perdonaran la vida? No lo merecía, por supuesto que no. No lo merecía, pero sin embargo, aún así le fue otorgado perdón y gracia. Yo no sé si a eso a usted le recuerda algo. Yo no sé si a usted eso le recuerda algo familiar. Pero tú y yo también somos como Saúl. No merecemos nada, absolutamente nada. Merecemos la ira de Dios sobre nuestra vida. El infierno es lo que merecemos nosotros, porque tan rebeldes como Saúl somos, tan pecadores como Saúl somos. Albergamos a veces en nuestro corazón odio, rencores. Sí lo hacemos. Somos así del mismo material que estaba hecho. Sin embargo, Dios en su amado Hijo Jesucristo nos dio gracia, nos dio perdón, nos dio lo que tú y yo no merecíamos. Entonces la Escritura nos dice: porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos el perdón, pero en aquella cueva de la vida, del pecado, amado, Jesucristo derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos salir absueltos. Entonces tenemos que estar conscientes de esta realidad, de esta verdad, y regocijarnos por el hecho de que también nosotros en algún momento podamos ser como Saúl, pero la gracia de Dios nos alcanzó. La gracia de Dios fue más rápido que nosotros y nos conquistó. Y por último elemento, quiero describir cómo es el proceder de los justos. ¿Cómo actuó David en este momento? ¿Cómo proceden los justos? ¿De qué manera actúan los justos en medio de situaciones como esta, donde te ponen a ti en una posición ventajosa y el enemigo, el que te ha hecho la vida a cuadritos, ahora está abajo? Ahora tú estás encima y tú le llevas unos puntos delante. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace David? Mira lo que nos enseña. David decidió actuar con el temor a Dios. Los justos proceden bajo el temor de Dios. Porque David dice: pero ¿cómo yo? De hecho, mire si él temía al Señor, que de pronto David, después de haber cortado el pedazo de manto, le pesó en el corazón haberlo hecho.
No solo que no levantó la mano contra Saúl, sino que cortar ese manto ya le puso a él un cargo de conciencia, que dijo, pero yo no tenía ni siquiera que haber cortado el manto. Porque ¿cómo voy a hacer algo yo contra aquel que Dios ungió como rey? Así que si Dios ha determinado algo con la vida de Saúl, que lo haga Dios, no yo. Yo no estoy llamado a hacer esas cosas. Y Saúl y David demostró temor a Dios. El temor a Dios, amado, nos aparta del mal. De hecho, eso es lo que dice el proverbista. El temor a Dios aparta al hombre del mal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de Jehová. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, eso nos va a librar de hacer cosas que no honran a Dios. Cuando nosotros, antes de hacer algo, tomar alguna acción, decimos, pero Dios me está mirando, pero esto va a agradar a Dios, pero esto va a honrar el nombre de Dios, pero esto es lo que Dios espera que sus hijos hagan. Entonces eso me va a poner un freno y me va a librar de muchos males, de acciones malas y de resultados malos. ¿Se está entendiendo? Amado, si hay algo que le impidió a José cometer el pecado, no fue precisamente que él era un tipo con el cinto bien puesto. Era que él temía a Jehová. Era que él temía a Jehová. Y lo único que él dijo fue, pero no puedo pecar contra el Señor de la casa, no puedo pecar contra mi Dios. Y salió corriendo de frente de la mujer de Potifar. ¿Qué fue lo que lo guardó? El temor a Dios. ¿Qué hace que nosotros podamos ser fieles a la esposa? El temor a Dios. No solo que tú estés enamorado de tu esposa, porque cuánta gente por ahí en el mundo están enamorados de su esposa y se han pasado 20 años con la esposa y le son infieles. Y le son infieles a la esposa. Pero ¿qué es lo que hace que un hombre decida ser fiel a su esposa? Que le teme al Señor, que le teme a Dios, que quiere honrar a Dios. Entonces el temor a Dios, amado, nos libra del pecado, nos libra del mal. Entonces David actuó de esa manera, temiendo a Jehová. Número 2, dejó su causa al que juzga justamente. Como dijo, él mismo manifestó tal cosa. Él dijo, voy a dejar la causa a aquel que juzga justamente. A que juzgue Dios entre tú y yo, le dice él a Saúl. Así que no se apresura a hacer un juicio él con sus manos, sino que dice, la venganza viene del Señor. Él es el que da el pago porque Él es el juez justo. Y hay veces nosotros nos queremos vestir de jueces y tomar el mazo en la mano y ponernos la toga y determinar lo que vamos a hacer con la vida de los que están a nuestro alrededor. Y no es así, tenemos que dar lugar a Dios. Porque los juicios de Dios siempre son justos y verdaderos. El mismo Pablo, cuando él habla después que ya ha terminado su carrera, le escribe a Timoteo, le dice, he terminado la carrera, he guardado la fe, por tanto, lo que me queda ahora es la corona de justicia que me dará el Señor, el juez justo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Quién se la dará? El Señor. ¿Y quién es el juez justo? Dios. Entonces deja lugar a que Dios juzgue, amado. Deja lugar a que Dios haga las cosas. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, una de las cosas que vamos a ver en el libro de Apocalipsis es que ahí mismo se va a encontrar que Dios es justo. Mira lo que dice la Escritura. Dice Juan, el apóstol Juan, dice, también oí otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son como verdaderos y ¿qué más? Y justos. Todos los juicios de Dios son justos. Dale lugar a Dios. No quieras tomar tú la justicia con las manos. Deja que Dios actúe. Y así proceden los justos. Número 3. El hombre justo se resiste a actuar como los impíos. Mira lo que dice la Escritura. Versículo 13 del texto que hoy nos ocupa. En el versículo 13 dice, como dice el proverbio, David le cita un proverbio antiguo. Dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la maldad. Dice así, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Los impíos son los que proceden impíamente. Valga la redundancia. Los impíos son los que actúan de esa manera. Los hijos de Dios no. Y no hay justificación para que todo el mundo lo hace. Pero ahora es el momento de hacerlo porque finalmente todo el mundo lo. Ellos lo pueden hacer, tú y yo no. Ellos pueden mentir, tú y yo no. Ellos pueden ser despiadados, tú y yo no. Ellos pueden ser chismosos, calumniadores, mentirosos. Pueden ser todo lo que quieran. Pero tú y yo estamos llamados a ser diferentes. Vivimos en un nivel diferente. Dios nos colocó en la victoria, en el podio de ganadores. No te puedes bajar, no te puedes minimizar, no te puedes meter en el hoyo de donde Dios te sacó. Entonces mantente como campeón y no bajes al nivel que el diablo te quiere llevar.
Entonces los impíos que actúan impíamente, pero los santos actúan de manera recta. Amén. Finalmente, dice, vemos que David, el hombre prudente, el hombre sabio, el hombre justo, procede con una firmeza de carácter. ¿Qué significa esto? Que va a estar convencido, que va a estar arraigado a sus principios y no los va a variar aunque el tiempo pase. Porque hay veces el tiempo es nuestro mejor o mayor enemigo. Tenemos hoy unas convicciones, pero cuando pasa el tiempo, las convicciones comienzan a reblandecerse. Sin embargo, vamos a encontrar que en el capítulo 26 de este libro se comienza a narrar nuevamente que David es como un déjà vu. Le pusieron la misma historia, ahora solo que el panorama cambia un poco. Saúl está dormido. Y llega David a donde está su enemigo, su archienemigo, y está dormido. Y mira lo que dice, porque siempre hay gente al lado que son los... Que es como... Usted no se acuerda de los dibujos animados, que te salía un diablito aquí, y un angelito aquí, y el diablito decía, está ahí, y el diablito no, y el angelito no. Así siempre hay uno al lado que es el diablito. Oye, ahora vamos a acabar con... Y mira lo que le dice el valiente que está a su lado. Con la lanza misma de Saúl, yo lo voy a trabar. Si tú me das a los aruqueños, yo lo voy a encajar ahí mismo y no se va a levantar de ahí. Déjame hacerlo, dame la orden. Y David dice, no. Así no proceden los justos. Y agarró la lanza y se la llevó a una colina y después le dijo, Saúl, mira aquí tu lanza. Dios me dio la posibilidad de matarte nuevamente y no lo hice. No hay mal en mi corazón. Así que a pesar de que el tiempo pasó, las circunstancias pasaron, volvieron la misma posibilidad, David siguió siendo el hombre de convicciones. David siguió siendo el hombre de carácter firme. David siguió siendo el hombre temeroso de Dios y no cambió con nada. No cambió con nada. Amados, si tú y yo podemos hacer esto, y que es una meta alcanzable porque lo podemos lograr, porque si David lo hizo, lo puede hacer tú también. Porque ¿qué es lo que hay de especial en David? Dios. Dios es lo especial que hay en David. Porque David sin Dios es nada, amado. Como tú y yo sin Dios nada somos. Pero si nosotros tenemos al mismo Dios que tuvo David, Él está con nosotros, no ha perdido poder, no ha caducado su poder. La Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese mismo Dios me va a sostener y me va a guardar ahora y me va a ayudar ahora para no cambiar mis convicciones. Aunque tenga frente a mí un escenario donde me pueda comportar impíamente, decidir honrar a Dios. Amén. Porque así proceden los justos. Así proceden los justos. Entonces, si tú logras y tú y yo logramos esto, ¿qué puede pasar acá? Lo que vas a quedar demostrado es que tú y yo somos creyentes estables. Creyentes que tenemos convicciones definidas y firmes. Y en segundo lugar, va a quedar demostrado que tú y yo estamos abiertos al trato de Dios y que el carácter de Cristo se está reproduciendo en tu vida. Se está modelando en tu vida. Entonces vas por buen camino. Vas por buen camino. Vas en buena dirección. Porque lo que va a agradar a Dios no es lo que nosotros hagamos, sino cuánto de Jesucristo puede haber en nosotros. Usted sabe cuáles fueron las palabras de Dios en el bautizo de su Hijo, Jesús. Dice que el cielo fue abierto allí, vino el Espíritu Santo, la Trinidad se manifestó ahí. Jesús en el agua, el Espíritu Santo en forma de paloma, como paloma, un símil que utiliza ahí. Dice que se escuchó la voz del Padre en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todo lo que va a complacerle a Dios es todo lo que haya de Jesucristo en nosotros. Si el carácter de Jesús se modela en cada uno de nosotros, amado, seguro que Dios va a pronunciar nuevamente: es mi Hijo amado. Es mi Hijo amado. Lo que estoy viendo en Él es mi Hijo amado. Porque es la imagen de Jesús en nosotros. Entonces tenemos que anhelar todos los días de nuestra vida que nuestro proceder pueda ser como el proceder de los justos. Vas a tener oportunidades de actuar mal, miles, millones. Quizás hoy mismo, después que se termine el servicio, quizás hoy mismo, después que termine la casa, se te va la luz y te da por decir cosas. Cuando se te va la luz, cuando el carbón no te enciende, te da por decir cosas, por actuar, por tirar caldero. ¡Esta comida! ¡Fua! Y el caldero va a parar al patio. Este carbón malo. Los justos no actúan así. Cuando la esposa es una gotera continua,
Porque hay algunas que tienen el don ese de recordarte las cosas las 24 horas del día. Todos los minutos y segundos que no me fíjate el tomate, la lechuga, y tú tengas ganas de explotar. Es el momento de decir: ¿cómo proceden los justos? ¿Cómo mis actitudes pueden honrar a Dios? ¿Cómo mis palabras pueden edificar el corazón de los que me oyen, de mis vecinos, de mi esposa, de mis hijos, y puede alegrar el corazón de Dios? Entonces, como proceden los justos, lo vas a encontrar tú y yo, lo vamos a encontrar siempre en el manual. Esta es la palabra que nos enseña a vivir de una manera digna y justa. Ámala, practícala, vívela, y todo te saldrá bien y verás prosperar tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar, póngase de pie, por favor, vamos a orar. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana